Mis hermanos, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas esta semana en el capítulo número 3. Vamos. Y Lucas ha sido muy diligente en explicarnos, en detallarnos, tanto el nacimiento, la infancia, un poquito de la juventud del Señor Jesús. Y desde hace un par de semanas empezamos a estudiar la predicación de Juan el Bautista, las buenas nuevas que sin lugar a dudas señalaban a Jesús y eran un modelo para nosotros. Hoy vamos a estar en dos versículos que de alguna manera son una bisagra, son una coyuntura entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, que vamos a estudiar con más detalle en las próximas semanas. Pero hoy tenemos dos versículos que nos relatan la acción del bautismo de Jesús, pero que sin lugar a dudas van a ser un testimonio. Entonces vamos a leerlos a vista de pájaro, estos dos versículos, para tener una idea general. Dice entonces Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis hermanos, el tema central tanto de la profecía del Antiguo Testamento como de la predicación del Nuevo Testamento no es otro tema sino el Señor Jesucristo. Y lo que hace la Biblia ahora en el Nuevo Testamento es empezar a dar un testimonio de quién es Jesús, de lo que hace Jesús, y lo vimos en el Evangelio de Juan y ahora en Lucas. Es un testimonio. Jesús mismo daba testimonio de él, no solamente con sus palabras, con su omnisciencia, por ejemplo, con lo que le dice a la mujer samaritana, sino también con sus obras milagrosas, las obras milagrosas de Jesús atestiguan de él. Pero no solamente Jesús, sino los apóstoles atestiguan continuamente acerca de Jesucristo, los mismos discípulos, seguramente el mismo Lucas también lo que hace es dar un testimonio. Pedro le contesta la pregunta de quién es Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que hemos estudiado de la predicación de Juan el Bautista, del precursor del Mesías, mis hermanos, es un testimonio de Jesús, de he aquí el Cordero de Dios. Los ángeles vimos que ellos daban su propio testimonio, el ángel Gabriel daba su propio testimonio acerca de la deidad de Jesús. Más adelante veremos que hasta los demonios dan testimonio del Señor Jesús. Uno de los demonios que poseía un hombre le dice a Jesús, sé quién eres, el santo de Dios. Testigos que han sido puestos para que den testimonio a todo hombre de quién es Jesús y de su obra para la salvación de cada uno de los pecadores. Entonces, los cristianos, en un sentido, lo que hacemos al abrir la Biblia es reconocer y profundizar en ese testimonio. Pero hay un testimonio muy importante que vamos a ver en estos versículos y es el testimonio mismo de la Trinidad, donde tanto el Hijo sigue dando testimonio como el Espíritu Santo y como el Padre. Hay un versículo en la primera epístola que escribe el apóstol Juan en el capítulo 5, que nos habla un poquito de esta cena del bautismo de Jesús, pero que también nos habla del trasfondo de la cena, donde el ministerio de Jesús va a empezar con un testimonio mismo de la Trinidad. Dice primera de Juan 5, 6, 8, en la Biblia de las Américas, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, hablando del bautismo que se describe en estos versículos, pero también
de la cruz, de la sangre en la cruz, más adelante escrita por el mismo Lucas. Y sigue diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el versículo 7 lo resume de esta manera Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y mis hermanos, vamos a ver, y este título es bien sugerente, el testimonio de la Trinidad en esta cena. Y lo que quiero que veamos es primero la obediencia del Hijo de Jesús. Vamos a ver la unción del Espíritu Santo, y finalmente la complacencia del Padre. Este pasaje, mis hermanos, también pues es uno de los textos trinitarios más importantes en el Nuevo Testamento, porque vemos que aquí el Padre habla, el Espíritu Santo desciende, el Hijo es bautizado y que todo aparezca simultáneamente en esta escena, pues mis hermanos, refuta la herejía antigua y destructora del modalismo, que lleva muchos siglos haciendo daño y que en el último tiempo, a través de una iglesia muy popular, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, pues está negando la enseñanza bíblica de que Dios existe eternamente en tres personas. Ellos lo ven a Dios como una sola persona que se manifiesta a veces como Padre, se manifiesta a veces como Hijo y en ocasiones como Espíritu Santo. Pero ese punto de vista, mis hermanos, es insostenible a la luz de este y de varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde las personas de la Trinidad se distinguen claramente entre sí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en este tiempo, mis hermanos. Entonces vamos a ver primero la obediencia del Hijo en este testimonio de la Trinidad, la obediencia de Jesús. Aquí en el versículo número 21 nos cuenta Lucas que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Entonces esta escena del bautismo, pues algunos tal vez la imaginamos como un asunto privado, pero aquí nos relata Lucas que fue ante muchas personas, había mucha gente, porque el apogeo del ministerio de Juan el Bautista eh, era el seguido por multitudes para ser bautizados. Y entonces dentro de esas multitudes, tal vez sin distinción, estaba Jesús. En ese momento Jesús, aproximadamente de 30 años, pues todavía no había manifestado públicamente quién era. No había milagros todavía, no tenía alrededor personas persiguiéndolo para escuchar sus enseñanzas o para recibir algún milagro. Su gloria en ese momento todavía estaba velada y no usaba ninguna ropa especial, ni siquiera mis hermanos, el mismo Juan el Bautista lo reconoció al principio, según Juan 1:31. A pesar de que eran parientes, ellos habían vivido en regiones diferentes. Nosotros vimos eso. Juan era del desierto de Judea y Jesús era de Galilea. Y fíjate que no hay indicios en la Biblia que alguna vez ellos hubieran visto, se hubieran visto antes del bautismo de Jesús. Entonces tal vez no se conocían personalmente, aunque Juan sabría que había una revelación dada por Dios mismo mediante los ángeles acerca de que el Mesías estaba entre ellos y que se manifestaría en algún momento. Y es Mateo el que nos cuenta cómo empezó Juan a reconocer a Jesús cuando en este momento Jesús le dice que quiere ser bautizado y Juan en Mateo 3:14 le dijo, no, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque, mis hermanos, el bautismo de Juan implicaba una confesión pública del pecado y arrepentimiento. Y como Jesús, que era Dios mismo,
y no tenía pecado, pues iba a participar de este acto. Y era que Jesús, mis hermanos, tenía un propósito específico en ser bautizado. Y ese propósito Jesús lo deja claro ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 versículo 15 cuando le dice a Juan, conviene que cumplamos toda justicia. En el Evangelio de Juan 1:33, Dios había ordenado a Juan el Bautista pues que él bautizara y toda persona justa pues iría a los pies de Juan a ser bautizado y correspondía a los justos esto. Y fíjate qué es lo que hace Jesús. Entonces Jesús sabe la voluntad de Dios y en obediencia hace pues lo que para él no es necesario, pero en obediencia, si los justos se bautizan, es bueno, es correcto el bautismo, pensaría Jesús. Y no es la única cosa que Jesús hace personalmente sin que tenga la necesidad de hacerlo. Jesús participó por muchos años de la Pascua, donde se llevaba un cordero para sacrificar por familia aunque él no necesitaba que se hiciera remisión del pecado en su vida, porque él no era un pecador, pero participó de la Pascua. Y Mateo 17, mis hermanos, por ejemplo, nos cuenta cómo Jesús junto a Pedro pagan los 2 dracmas del templo. Jesús, el creador de todas las cosas, pues se somete a pagar impuestos, no solamente al templo, sino también a Roma, diciendo que todos debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El que tendría la potestad de ser exento de pagar cualquier impuesto. Y aquí hay dos enseñanzas, mis hermanos, importantes acerca de la obediencia de Jesús. Lo primero es que Dios en la cruz del Calvario trató a Jesús como si él hubiera llevado la vida pecaminosa de cada uno de nosotros. Y Dios ahora nos trata a los creyentes como si nosotros hubiéramos llevado la vida perfecta e intachable de Jesús. Jesús no solamente vino a morir en la cruz, sino vino a vivir una vida de obediencia perfecta que se ha puesto sobre nosotros. Nosotros no viviendo nuestra propia justicia, como dice Pablo, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia del mismo Jesús. Y lo segundo, mis hermanos, es que cada persona debe responder al Evangelio de Dios, es decir, debe buscar el perdón de Dios para sus pecados, arrepentirse. Y un mandamiento para todos los cristianos es ser bautizado. Esta es la voluntad de Dios de toda persona. Y el mismo Jesús, que no necesitaba hacerlo en su momento, lo hizo en obediencia al Padre. Y nosotros a veces somos muy renuentes, mis hermanos, en obedecer. Obedecer para la gloria del Señor y el ejemplo de Jesús es bien impactante para cada uno de nosotros. Y un detalle bien importante que nos regala Lucas, que ninguno de los evangelios lo tiene, es que Jesús estaba orando, orando durante su bautismo. Y eso solo refleja que a lo largo de toda su vida Jesús estaba en comunión ininterrumpida con el Padre, excepto pues en el momento de la cruz, donde Jesús mismo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de principio a fin lo vemos a lo largo de todos los evangelios, que él ora antes de su viaje de predicación, el Señor ora, ora para elegir los 12 apóstoles, para antes y después de alimentar a las 5.000 personas, hay oración. Antes de la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, hay oración. En la transfiguración hay oración. Él ora por los niños. Después de que regresan los 70 enviados, el Señor ora también. Antes de que Él enseñe el Padre Nuestro a los discípulos, también ora. Antes de resucitar a Lázaro, ora. Cuando enfrenta la realidad de cruz, el Señor ora. En la última cena, el Señor ora por Pedro. En Getsemaní sigue orando. Y en la misma cruz, pues el Señor está en oración
con el episodio de los discípulos en Emaús, el Señor ora, en la ascensión ora y nos ha dejado una oración, la famosa oración sacerdotal de Juan 17, orando por nosotros, mis hermanos. Entonces, la práctica del Señor era pues la oración en obediencia. Y también vemos el detalle de que el cielo se abrió. Y es particular en todas las escrituras que cuando el cielo se abre es porque Dios va a hablar. Tanto a Ezequiel como al mismo Esteban, como en el mismo libro de Apocalipsis, entre otros textos, se nos habla de que cuando Dios va a hablar, el cielo se abre. Y este, sin lugar a dudas, no es un texto particular en ese sentido. El Señor va a manifestar su voluntad. El Señor va a dar testimonio de quién es Jesús en este mismo acto del bautismo. Y lo segundo que vamos a ver en este testimonio de la Trinidad, pues es la unción del Espíritu Santo. Ahí en el versículo número 22 del texto dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y mis hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo pues descendiera y permaneciera sobre Jesús, pues no implicaba que hasta el momento él no tuviera el Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad han estado eternamente en continua comunión mutua y sin ninguna brecha, mis hermanos, entre ellos. Pero aquí hay es un testimonio del Espíritu Santo para todos los que están observando y para nosotros en el día de hoy, como un pues hecho simbólico que indica públicamente la atribución de poder para la vida y pues el ministerio de Jesús que estaba por empezar. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, a partir de la milagrosa concepción de Jesús, cuando Él viene y se hace hombre, se despoja a sí mismo, pues el Espíritu Santo estuvo implicado en todos los aspectos de la vida de Cristo y eso era anticipado desde el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo estaría sin medida sobre el Mesías. Isaías 11 hablaba de cómo reposará el Espíritu de Jehová sobre el ungido. Y un texto fundamental también, pues es Isaías 62, 1 al 2, que en la nueva traducción viviente habla de cómo el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y el Señor, lo vamos a ver pronto en Lucas 4, pues lee este texto en la sinagoga y dice que esta profecía de 700 años atrás se ha cumplido por lo menos la primera parte delante de ellos, porque aún el día de la ira del Señor contra sus enemigos no ha llegado, no se ha manifestado de manera contundente. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús, pues el Señor Jesucristo siempre lo vio como esencial, hasta el punto de decir que aquel que de alguna manera dudaba del poder del Espíritu Santo en los milagros que él hacía, pues era el que le atribuía esa obra a Satanás, la blasfemia contra el Espíritu Santo que Mateo 12 nos narra. Y mis hermanos, es bien importante esto porque el Señor siempre reconoció al Espíritu Santo obrando en su vida en todas las áreas. Y como creyentes, mis hermanos, de la misma manera, el Espíritu Santo sigue bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios, pues finalmente a través del Espíritu Santo y dando poder.
De igual manera, Dios pues nos manifiesta y nos revela su espíritu en un sentido muy especial y hemos sido sellados y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y fíjate que lo mismo que hacía Jesús, sin lugar a dudas, pues el mensaje del Evangelio lo está haciendo a través de personas que están predicando y testificando del Evangelio, lo que leíamos ahí en Isaías, de lo que venía a hacer Jesús, pues en su momento en la tierra él lo hizo, pero dio la misión a los discípulos y a todos los que vinieran después de ellos, finalmente, ¿de qué? Llevar las buenas noticias a los pobres, de consolar a los de corazón quebrantado, de proclamar a los cautivos, pues libertad y a los prisioneros libertad, a anunciar finalmente el Evangelio. Y el Señor Jesús como un predicador, el que traía la buena nueva, pues lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y hoy, mis hermanos, nosotros lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Los creyentes seguimos ejerciendo el ministerio de Jesús en el poder del Espíritu Santo a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, hasta el mismo país de Colombia. Y aquí hay un aspecto también de detalle, y este detalle es que el Espíritu Santo viene sobre él en forma corporal como paloma. Y lo que nos dice la semejanza, no que se hubiera manifestado una paloma corporalmente, sino que se hizo visible para todos los que están ahí en los movimientos seguramente comparables a lo que haría una paloma del cielo a la tierra. Y pues esta visible realidad de la presencia del Espíritu pues no es otra cosa de la indicación de la aprobación y la participación de la Trinidad en todo el ministerio de Jesús, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, y como lo que vamos a ver, que es el testimonio del Padre, la complacencia del Padre en la obra y el ministerio de Jesús. Y precisamente, mis hermanos, pues el testimonio tal vez más impactante es el testimonio de la complacencia del Padre manifestado aquí en el bautismo de Jesús. El texto nos dice que vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y mis hermanos, la voz audible del cielo que venía del Padre, pues expresó la aprobación de su Hijo amado, en que continuamente tenía complacencia. Esta no fue, pues, la primera vez en que el Dios poderoso lo hizo, que el Padre lo hizo. En Juan 5:37, por ejemplo, dice Jesús que el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ahí mismo en Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me ha enviado, que me envió, perdón, da testimonio de mí. Entonces el testimonio del Padre para Jesús era sumamente importante y era el testigo por excelencia del ministerio de Jesús. Y esa aprobación del Padre aquí pues sin lugar a dudas manifiesta el verdadero sentido del bautismo de Jesús. Si Jesús hubiera tenido pecado, pues no habría tenido la aprobación de Dios, ya que, por ejemplo, Habacuc dice de Dios que muy limpio eres de ojos para ver el mal, para ver el agravio. Entonces, el Padre da un testimonio fehaciente de su Hijo Jesucristo, mis hermanos, que la Biblia nos relata también con el propósito de mostrarnos la autoridad de Jesús, de por quién había sido enviado Jesús, cuál era el propósito de su ministerio. Y este testimonio que se repite en la transfiguración también como una referencia a la deidad de Jesús, a la total deidad de Jesús, a que Él es una persona de la Trinidad,
Pues lo que nos manifiesta es un argumento claro, mis hermanos, sobre el testimonio de Jesús. Pues este testimonio del Padre, mis hermanos, de aprobación, pues es el inicio del ministerio de Jesús y es una confirmación pública que sin lugar a dudas estimulaba la creencia en el Mesías. Sin embargo, lo triste es que tal vez las mismas personas estaban allí oyendo la voz del Padre, viendo el Espíritu Santo descender sobre el Hijo y viendo al Hijo obedecer, pues muchos de ellos, sin lugar a dudas, cegaron su corazón y rechazaron a Jesús. Pero la vida sin pecado y la muerte expiatoria del Hijo de Dios pues trajeron salvación. Y hay un texto en el libro de Primera de Juan, pues que nos trae un reto para nosotros. Dice en la Nueva Versión Internacional: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida, ¿en quién está? En su Hijo. La conclusión es, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y mis hermanos, es indispensable para cada uno de los hombres reconocer lo que dice el Señor. Y qué bonito, mis hermanos, es seguir el ejemplo de Jesús, aplicándolo a nuestras vidas. Que cuando obedecemos como lo hace Jesús genuinamente a Dios, en lo que es la voluntad de Dios, Dios se complace. Obtenemos la aprobación de Dios. Mire que Dios abrió el cielo, pero sin lugar a dudas a todo el que obedece el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, pues Dios le abre el cielo y nos regala la presencia misma de Él a cada uno de nosotros. Y ahora como creyentes podemos ser bendecidos en la presencia del Señor. Además de eso, Dios al que cree en el Evangelio le manifiesta y revela su Espíritu. Ahora el Espíritu Santo en nosotros de muy especial manera obra en nuestras vidas para crecimiento y es continuamente. Y creo que en la medida que obedecemos, pues podemos palpar, experimentar más la presencia del Señor. Podemos palpar, experimentar más el Espíritu Santo en nosotros. Y otra cosa hermosa es que al que obedece el Evangelio, mis hermanos, empieza a escuchar la palabra de Dios, a oír la voz de Dios. El hecho de obedecer el Evangelio y en la vida cristiana seguir escudriñando este libro y seguir viviéndolo, experimentándolo, pues mis hermanos, nos permite entrar en una comunión más íntima con el Señor en cada momento. Y eso es algo hermoso que el Señor nos permite hacer. Y esto que hemos visto y hemos oído, como lo dice también Juan en su carta, pues eso anunciamos para que las personas tengan comunión con Dios, tengan comunión con una iglesia y que esa comunión pues tiene que ver con la Trinidad, con el Padre y con el Hijo Jesucristo en todas las cosas, mis hermanos. Entonces, démosle gracias al Señor por su palabra y por poder meditar en estos textos y nuestra tarea es seguir meditando en la obediencia de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la voz del Padre en nuestras vidas a través de su palabra. Oremos, mis queridos. Y Padre, te damos gracias por este texto hermoso que manifiesta eh, la hermosura de la Trinidad, el Hijo obedeciendo, el Espíritu Santo obrando y el Padre hablando, Señor. Y es lo que anhelamos hacer como hijos tuyos, Señor. Obedecer como lo hizo Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y con la guía de tu voluntad a través de tu palabra, de tu voz, Señor. En nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Mis hermanos, abrazos para todos. Nos vemos el viernes. Chaito.